¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Raíces de Amor. Nuestro pasaje bíblico del día de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versos 1 al 10 y 14, 32, 42 y 14, 53, 65. Dice la palabra del Señor: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesite y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que venían detrás, daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. La pregunta es: ¿quién es Jesús? Jesús de Nazaret es el Cristo, el enviado de Dios para la salvación de la humanidad. Y el propósito de esta predicación el día de hoy es invitar a nuestros oyentes, a nuestros seguidores en las redes, a considerar quién es Jesús. ¿Por qué los líderes políticos y religiosos odiaban a Jesús? ¿Cuál era la causa de su ira? ¿Qué los llevó al extremo de planear un complot para el asesinato del maestro Galileo? Antes de contestar estas preguntas, hay que considerar otra aún más importante: ¿quién era Jesús de Nazaret? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Esa es la pregunta que usted mismo debe responder en esta hora. La Iglesia testifica que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Salvador del mundo y el enviado de Dios. Ahora le toca a usted tomar su propia decisión. ¿Quién es Jesús de Nazaret para usted? ¿Puede usted decir que Jesús es su Salvador? ¿Afirma usted que ha logrado desarrollar una relación con Dios por medio del Señor Jesucristo? Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Marcos 14, 32 al 42. Evangelio de San Marcos, capítulo 14, 32 al 42. Vamos a ver cómo en Getsemaní vamos a encontrar a Jesús como el Hijo obediente hasta la muerte de cruz por un pueblo que lo deja en la absoluta soledad. Dice la palabra del Señor: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Habíamos dicho que en Getsemaní encontramos a Jesús como el Hijo obediente hasta la muerte de cruz por un pueblo que lo deja en la absoluta soledad. Y nuestro propósito es, amigos oyentes,
que se identifiquen ustedes con los discípulos de Jesús. Getsemaní, que significa molino de aceite, era un pequeño jardín de olivos donde Jesús acostumbraba a ir para meditar y que hoy se ha convertido en el lugar de encuentro con la voluntad de Dios. En Getsemaní encontramos al Jesús hombre que se enfrenta a la exigencia terrible de Dios. En Getsemaní encontramos al Jesús siervo que está dispuesto a obedecer al Padre hasta la muerte. En Getsemaní vemos a Jesús dispuesto a sufrir por el pueblo pecador que lo ha dejado solo. Como iglesia, queridos hermanos, el Señor que se entrega por nosotros nos llama a velar en oración por un mundo que se pierde. Somos los únicos con quienes cuenta el Señor en esta lucha contra los poderes del mundo. Con solo una orden suya, podría usar a los ángeles. Sin embargo, nos ha escogido a nosotros para ser sus mensajeros. ¿Quién mató a Jesús? El mensaje del Evangelio nos llama a tomar una decisión radical por el Evangelio. Pero por ustedes, queridos amigos que nos escuchan, hacemos un llamado a desafiarlos a entablar una relación más profunda con Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 14, versos 53 al 65. Dice la palabra del Señor: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose, unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. La palabra de Dios nos habla que Jesús de Nazaret no fue pues el primer judío que murió asesinado, acusado de rebelarse contra el gobierno romano durante el primer siglo de la era cristiana. No fue el primero y tampoco fue el último. Jesús no solo desafió a la religión organizada de su época, afirmando que era el amante de los poderes del mal. El mensaje de Jesús también desafió al gobierno romano, dado que los valores centrales del imperio estaban en abierta oposición al reino de Dios. En resumen, tanto los políticos judíos como los romanos veían a Jesús como una amenaza a la estabilidad de Judea. Lo interesante, amigos oyentes, era que tenían razón. Jesús era una verdadera amenaza. ¿Quién mató a Jesús? La respuesta es sencilla. Jesús fue asesinado por oficiales del gobierno romano que vieron al maestro Galileo como una amenaza a su dominio sobre Judea. Jesús fue sacrificado por gente como usted, por gente como yo, gente que tenía que tomar una decisión entre 2 señores, porque en el fondo ese es el problema existencial del ser humano. Dios demanda nuestra lealtad y los imperios de este mundo también. Sin embargo, no podemos servir a 2 señores. Debemos escoger entre la vida y la muerte. Hasta aquí lo que fue Raíces de Amor. Su amigo y servidor Renan Palacios Uribe les dice hasta una próxima oportunidad.